El tema que nos convoca hoy es el maltrato infantil, un tema de enorme importancia pediátrica y forense, y un tema sobre el que tienen que estudiar. Yo les recalco acá lo que les dije en otros mini teóricos para este curso. Estos videos son una ayuda para orientarlos, para ayudarlos a jerarquizar, para ofrecerles una introducción al tema, pero ustedes no pueden pretender conocer el maltrato infantil a través de un videíto de 20 minutos o a través de 15 o 20 láminas de PowerPoint. Ustedes tienen que leer en los textos de medicina legal y de pediatría, porque es una entidad muy importante y muy prevalente. Yo no voy a insistir en la tipología de la violencia, dentro de las cuales se encuentra, por supuesto, el maltrato infantil, porque ustedes ya lo vieron en otra de las unidades. Tampoco que voy a insistir sobre la ecopatogenia de esa violencia, entre las cuales el modelo ecológico que esquematizamos en esa figura permite dar un marco teórico de referencia que ayuda a comprender ese fenómeno, sino que vamos a dedicarnos más bien a un enfoque más bien práctico, más orientado a la parte del médico que se enfrenta, sea en el nivel primario, sea en el nivel terciario, con la posibilidad de que esté asistiendo a un caso de maltrato infantil. Una de las maneras de definirlo es a través de esta tríada, en el cual un maltrato infantil es un niño maltratado, es aquel niño que es agredido por un cuidador y que esa agresión, que no es accidental, genera un daño. Cuando decimos niño, desde luego estamos hablando de niño o niña. Ella es una redundancia que no es necesario que la diga cada vez que la pronuncie, porque el propio código de la niñez y la adolescencia dice que un niño son las personas menores de 13 años de uno u otro sexo. Es importante recordar también que el agresor es un cuidador, es decir, que no se trata de una agresión hecha por un adulto cualquiera, sino es hecha por personas que están a cargo de ese niño, que tienen la responsabilidad de garantizarle su bienestar y proporcionarle cuidados. Es por eso que una misma lesión, pongamos, traumatológica, una misma fractura que fue generada en un hecho, en un incidente comunitario, tiene un tratamiento diferente, y yo le diría incluso un pronóstico diferente que la misma lesión generada por sus cuidadores, porque efectivamente es mucho más dañino y nocivo cuando esa agresión proviene del lugar que debe proveerle de los cuidados necesarios. Y el tercer punto que también quiero enfatizarlo, por eso que lo repito, es que no es un diagnóstico de riesgo, sino es un diagnóstico de daño, ¿no? El niño este maltratado recibió un daño. No es un niño expuesto a dañarse, sino que es un niño que a raíz de la agresión que le proporcionaron sus cuidadores, recibió algún tipo de daño. Clásicamente, y esto de alguna manera es vigente, que se clasificaba por el daño físico, psicológico o sexual, desde luego es muy difícil que estas tres formas estén puras. Es muy difícil que haya una agresión sexual sin daño psicológico. Es muy difícil que haya un daño físico sin daño psicológico. Y muchas veces el daño psicológico genera una repercusión física. Todas esas cosas ustedes la van a encontrar muy bien en los libros. Y otra manera de clasificarla es por mecanismo, por acción o por omisión. Es decir, cuando es un adulto realiza una acción que provoca un daño intencional al niño, o cuando el adulto deja de de cumplir con algunas obligaciones a raíz de las cuales se genera un daño en ese niño. Dentro de las formas, yo voy a referirme en estos minutos fundamentalmente al maltrato físico, a la agresión. Hay también, por supuesto, formas de maltrato por negligencia, por maltrato psíquico, por deprivación afectiva, por abuso sexual. Y hay también otras formas. El maltrato institucional,
el maltrato social. Veamos por maltrato social un niño que duerme en la calle, un niño que capaz no tiene su identidad legalmente registrada, un niño que no recibe las vacunas y los controles adecuados, un niño abandonado por el Estado. Bueno, ese es una forma de maltrato social. Hay también maltrato institucional, que a veces está a cargo de instituciones que su finalidad está proteger a los niños. Y muchas veces, hasta las instituciones de salud, hay veces que involuntariamente también generan daño en los niños con algunas decisiones que toman. Repito, a veces con la idea de generar su beneficio o de protegerlos. Hay otras formas mucho más raras y a veces muy bizarras, como el síndrome de Munchausen en niños, que son esas situaciones en las que un adulto que está a cargo de ese niño le provoca una enfermedad o simula que tiene una enfermedad. A partir de esa situación, logran frecuentemente engañar a muchos médicos y a muchos servicios sanitarios, y el niño es sometido a toda clase de exámenes y tratamientos, en ocasiones a intervenciones quirúrgicas por síntomas que no existían o que se los provocaban sus cuidadores. Otras formas también raras y bizarras, el abuso fetal, el ritualismo, son otras formas más específicas de maltrato infantil. Yo, como les decía, voy a referirme especialmente al maltrato físico, que son formas que ustedes frecuentemente van a ver en la práctica asistencial. Pero también quiero detenerme en nuevos desafíos que hay, en nuevas formas de maltrato infantil. Hay una que se conoce como la explotación manipuladora de los niños. Son niños que en definitiva están expuestos a conflictos entre adultos y que en función de eso son afectados y son manipulados para favorecer los intereses de uno u otro adulto que está en conflicto. Y hay también una forma que a nosotros, los médicos legistas, que nos importa mucho, de que le hemos señalado y le hemos destacado, es lo que se llama el abuso pericial. Y es cuando de los errores periciales, de los informes periciales que se hacen con sesgo, se desprende un daño al niño, en algunos casos porque se omite el diagnóstico del maltrato y del abuso, y en otros casos porque se diagnostica un maltrato y un abuso que no es. Generalmente esto ocurre cuando el técnico va con sesgo, va con predisposición, va determinado a ver lo que ya tiene prefigurado en su propia cabeza como que es esa situación. Estas formas también son muy dañinas para los niños y también tenemos la obligación de denunciarlas y de evitarlas. El maltrato físico es un síndrome esencialmente polimorfo. Esto significa, no esperen que les digamos un patrón lesional único, porque hay enorme cantidad de patrones lesionales. La descripción clásica indicaba que el niño maltratado era un niño que presentaba múltiples lesiones de diferente edad y provocada por distintos mecanismos. Hace muchos años ya que esta descripción que nos queda un poco inadecuada, porque realmente si el diagnóstico de un maltrato infantil se hace ante un niño con múltiples lesiones inferidas crónicamente y por distintas formas de agresión, quiere decir que el sistema de salud llegó demasiado tarde. Igualmente, cada tanto tocan algunos de estos casos, pero indudablemente de lo que se trata es que el diagnóstico sea mucho más precoz, lo cual disminuye en forma proporcional el daño que los niños reciben y también abre el riesgo del sobrediagnóstico, que es un extremo que hay que evitar porque es tan dañino como el subdiagnóstico. En cuanto a las lesiones en el maltrato físico,
yo le voy a dar un esquema. Y los esquemas son útiles para guiarse, pero deben verse con cabeza crítica y deben verse a la luz de los casos concretos, y no pueden ser una regla que se aplique a rajatabla, pero le puede servir hasta para recordarlos. Las lesiones de piel son las lesiones más frecuentes en los niños maltratados. Esto es muy claro. La piel es el órgano de choque en donde impactan los traumatismos que por uno u otro mecanismo reciben los niños maltratados. Y es entonces de lejos las lesiones más frecuentes. El sistema musculoesquelético, el sistema más precisamente osteoarticular, es el que da que las lesiones que son más específicas. Hay algunas lesiones bastante típicas que dieron origen a las descripciones iniciales de maltrato infantil, que tienen que ver con las lesiones metafisarias. Sin embargo, desde ya digo, nada de esto es patognomónico y haría muy mal cualquiera simplemente por tener una lesión metafisaria en un niño asegurar que ese es un niño maltratado. Y las lesiones de las vísceras profundas son las lesiones más graves. Son menos frecuentes que las otras, pero son mucho más graves y casi todas las muertes se deben a este tipo de lesiones. O sea, de qué bueno que sepan las lesiones más frecuentes, las más características y las de mayor gravedad. Las lesiones en la piel, ahí yo le coloqué un esquema con los tipos de lesiones que hay. Tienen que saber que las dos primeras son las más frecuentes. Esas lesiones de tipo contusivo, sean cerradas como la equimosis y los hematomas, sean abiertas como la escoriación o la erosión, son lesiones sumamente frecuentes. Son lesiones que obligan a un diagnóstico diferencial, por supuesto, con las lesiones accidentales. De hecho, sería muy raro encontrar un niño en algunas etapas de su desarrollo que no tenga alguna equimosis o alguna erosión en las rodillas, y no por eso le significa que sea un niño maltratado. Son muy frecuentes, pero no son, desde luego, la causa única. Y desde el punto de vista médico-legal, son importantes porque muchas veces brindan información sobre el objeto que la produjo y también sobre la edad que tienen esas lesiones, cuándo fueron producidas. Entonces, hay veces que podemos ver si hay una sucesión de agresiones o es una agresión única. Todo esto tomado con la mayor prudencia y sabiendo que la evolución del color de las equimosis y los hematomas es extraordinariamente variable. Por lo tanto, solo podemos tener en eso una guía general, pero que debe interpretarse a la luz de todos los otros elementos que recabemos de la anamnesis y del examen físico. Acá tienen algunas lesiones escoriativas. Las dos láminas corresponden a niños que fueron castigados con cinturones. En este caso, estas lesiones en la piel redondeadas, yo las traje porque estas no son lesiones violentas. No es un niño maltratado, es simplemente un niño que tiene unas lesiones evolucionadas, medio cicatrizales, en los miembros, de forma redondeada, de un diámetro de poco más de medio centímetro, y esto frecuentemente hemos visto que se atribuyen fácilmente a lesiones por quemaduras con la brasa del cigarrillo. Esas lesiones que existen y que están descritas y mencionadas en todos los libros son lesiones verdaderamente excepcionales, y de todas las lesiones por quemadura de brasas de cigarrillo que hemos visto, la mayoría fueron errores diagnósticos, muchas veces generados en un cuadro de un niño efectivamente maltratado, con un cuadro lesional florido,
al encontrarle estas lesiones sin explicación, fácilmente se pueden atribuir a quemaduras. Pero tenemos que saber que hay muchos mecanismos capaces de generar este tipo de lesiones redondeadas y que las infecciosas y las micóticas son por lejos las más frecuentes. Acá tienen otra equimosis en el brazo y el antebrazo de una niña. Esto corresponde a una lesión autoinferida. Esta niña simplemente se provocó por el mecanismo de la succión a través de la creación de presión negativa con sus labios sobre la piel, se autoprodujo estas lesiones a modo, yo les diría, de un juego, de una exploración, de un espíritu de curiosidad que tenía esa niña, que era tenía 5 años. En cuanto a las fracturas óseas, pueden ser una enorme variedad. Yo les quiero hacer acá mención especialmente a lo que antes que se llamaban, y todavía muchos llaman, arrancamientos metafisarios, que en realidad hoy se prefiere de llamar fracturas transversales. Son fracturas de los miembros que comprometen los sectores distales en donde están los cartílagos de crecimiento. Y por ello son lesiones que pueden comprometer el crecimiento del hueso y entonces tener una repercusión funcional. Son muy importantes, son bastante características de los niños maltratados, pero por supuesto tampoco son en absoluto patognomónicas. Estas son lesiones graves en los huesos. Esto es un caso de maltrato bastante extremo, en donde ustedes ven que se trata de fracturas que nunca fueron tratadas y que estas fracturas generaron un callo de fractura que de hecho constituyó un puente óseo patológico entre el brazo y el antebrazo. Esto es algo verdaderamente inusual, pero a veces esto ocurre, y este es un niño que nos tocó asistir como médicos legistas en el hospital. Hay otras lesiones que pueden simular ser traumáticas. Acá hay un edema importante en la mandíbula derecha de esa lactante. Acá tenemos otro que parece ser también un edema muy importante, como se puede ver en las fracturas en la pierna derecha de la lactante. Sin embargo, esto corresponde a un síndrome de Caffey, hiperostosis cortical infantil, en donde ustedes ven cuáles son la imagen radiográfica en los estadios iniciales de la enfermedad, que muchas veces se pueden confundirse con fracturas, y cómo es en una evolución de entre 7 y 14 días, cómo queda esa morfología desde el punto de vista radiológico de los huesos. Esta es una evolución característica, que es una enfermedad que no es traumática, que es idiopática, que es bastante benigna y que muchas veces lleva también a confusiones. Y en cuanto a las lesiones profundas, vale la pena hacer hincapié en las lesiones neurológicas, que muchas veces se acompañan de hemorragias retinianas, pueden ser contusiones cerebrales. Hay a veces que se diagnostican a través de hemorragias retinianas que informan de alguna manera sobre el estado del sistema nervioso central. Pueden ser también torácicas a través de mecanismos traumáticos cerrados que provocan contusiones de pulmón y de corazón, que pueden llevar a la muerte. Y a nivel del abdomen son también conocidas las rupturas de vísceras macizas o el estallido de vísceras huecas por traumatismos, con la peculiaridad de que la alta resistencia que presenta la piel del abdomen puede significar que en una inspección externa abdominal que sea prácticamente o totalmente normal, su contrapartida sea de que lesiones viscerales profundas de enorme gravedad
y en ocasiones mortales, como son las que están reseñadas en el esquema. Esto es el síndrome del niño sacudido. Es un síndrome que descrito hace unas cuantas décadas, que se explica, que hay toda una fisiopatología explicada por la anatomía del niño en desarrollo, y este síndrome se definía por una tríada de hematoma subdural, de edema cerebral y de hemorragias retinianas, y es una entidad pediátrica que está absolutamente hoy en discusión y que hay autores importantes que señalan eh, su existencia, y hay otros que señalan, que ponen en cuestión que exista verdaderamente un síndrome del niño maltratado, sacudido, perdón, y que por sacudir al niño puedan generarse estas lesiones. Lo que sí está palmariamente demostrado a través de autopsias en neonatos es que lo que creímos durante mucho tiempo que era una tríada patognomónica, la que acabé de mencionar, hematoma subdural, hemorragia retiniana y edema cerebral, que lo hacíamos cuando eso ocurría en un lactante, le poníamos un signo de igual a síndrome de niño sacudido. Hoy no tenemos derecho a decir eso porque conocemos que hay muchas situaciones, entre ellas las anoxias, las agresiones por anoxia de recién nacido en los síndromes hipoxicoisquémicos que generan esa misma tríada. O sea que ya sabemos que esa tríada es el resultado a una agresión al sistema nervioso en desarrollo, no necesariamente a su sacudida. Y sobre el diagnóstico, a mí me interesa destacarles algunos problemas que hay. Uno es el subdiagnóstico. Es cuando los niños maltratados que nos pasan por adelante y nosotros no somos capaces de ver esos signos que nos están indicando la necesidad de sospechar o de diagnosticar esta entidad. Otro problema es el diagnóstico tardío, cuando se perdieron oportunidades de hacer un diagnóstico en etapas precoces, es decir, en desarrollar una prevención secundaria que nos permite evitar algunos daños y secuelas. Incluso a veces el diagnóstico es tan tardío que es autópsico. Y otro problema, que no es menor, es el sobrediagnóstico. Es atribuir al maltrato infantil algunas condiciones o algunas lesiones que no corresponden a maltrato infantil, y entonces cuando se incurre en ese error diagnóstico, lo que se hace es se agrega al daño que sufre ese niño, se agrega el daño de la agresión al niño y a su familia al atribuir eso a una acción de sus padres. El mensaje con esto es que el subdiagnóstico es inaceptable, pero que no se puede resolver con el sobrediagnóstico. Por el sobrediagnóstico no mitiga un daño, sino que agrega un daño y genera otra situación que es tan inaceptable como la primera. Acá ustedes van a ver que yo les coloco una cantidad de diagnósticos diferenciales, todo esto que ustedes van a leer en los libros, y que es importante que sepan que exista. Incluso que hay algunas condiciones que son normales y que se consideran o se interpretan inicialmente como lesiones. O hay veces que sí hay lesiones, pero que se interpretan como traumáticas cuando en realidad son naturales. Y esas son bastante frecuentes. Y entonces es importante conocerlas porque es imposible poder hacer el diagnóstico de maltrato infantil si no se conocen el resto de las entidades pediátricas que, entre otras cosas, pueden ayudarnos a establecer los diagnósticos diferenciales y implementar
los procesos diagnósticos, sean clínicos, paraclínicos, de imagen o lo que sea, para afirmar o descartar ese diagnóstico. También tenemos que saber que incluso que las lesiones violentas que reconocen otras etiologías médico-legales pueden ser accidentales, muy frecuentes, las más frecuentes en los niños, en cuanto a lesiones traumáticas y a muertes traumáticas, son las accidentales. Pero también puede ser inferidas por terceros, por ejemplo, coetáneos, como son las conocidas lesiones por mordedura entre niños que concurren a establecimientos preescolares. También puede ser causado por adultos y ser esto entonces una expresión de violencia interpersonal comunitaria, que no es lo mismo que un maltrato infantil. Y en algunos casos también pueden ser inferidas en el juego, pueden ser inferidas, digamos, autoinferidas, sea por juego, por condiciones psiquiátricas o por otras causas. Las autoinferidas, está claro, son mucho más raras, pero en algunas situaciones hay que plantearlas como un posible diagnóstico diferencial. Tal vez una cosa importante que ustedes sería bueno que aprendieran a sistematizar es que el diagnóstico de maltrato infantil no se puede hacer por un talenteo, digamos, sino que requiere un proceso intelectual, racional, que es bastante sencillo, pero que llevarlo adelante nos evita algunos errores. El primero es cuando tenemos la posibilidad de una lesión, nosotros tenemos que ver si es o no una lesión. Ese es el primer caso. Porque, por ejemplo, hay descrito en la literatura científica desde manchas causadas por la ropa, por ropa que tenía y se interpretaron como hematoma, algunas variantes anatómicas, la mancha mongólica, etcétera, etcétera, que muchas han sido confundidas con lesiones traumáticas. Entonces, lo primero es determinar si verdaderamente es una lesión. Si es una lesión, el segundo paso es determinar si es violenta o no es violenta. Uno puede tener equimosis en lugares donde típicamente se ocasionan castigos y sin embargo eso ser producto de una enfermedad, ¿no? como algunas de las que ya que les exhibí en una imagen anterior. En el caso que sea violenta, llegamos al tercer paso, que es determinar si es accidental o intencional. Nosotros ahí tenemos que hacer esa diferenciación en la etiología intencional o accidental, porque sabemos que las accidentales son mucho más frecuentes, pero sabemos que las lesiones accidentales siguen un patrón que a veces se diferencia del patrón lesional de las intencionales. Entonces, eso, unido a los datos anamnésicos, nos permite, o a veces nos acerca, contribuye a diferenciar esas dos posibilidades que son bien distintas. Porque como decía al inicio, puede ser que la misma fractura, pero no es lo mismo el encare terapéutico y las indicaciones que hay que hacer, el plan que hay que seguir en el caso, si se cayó de un árbol o si fue a consecuencia de agresión de las personas que lo tienen a su cuidado. El cuarto paso es determinar, en el caso que haya sido intencional, si la lesión fue autoinferida o heteroinferida. Ya dijimos que las autoinferidas son muy poco frecuentes, pero son una posibilidad y en algunas circunstancias concretas es correcto plantearlo. Y el quinto paso, en el caso que confirmemos que es heteroinferida, es determinar si se trata de una agresión comunitaria, como puede ser que si le pegó un desconocido, le pegó, en fin, una patota, o fue fruto de una agresión en el seno familiar. Con estos 5 pasos que son bastante sencillos, podemos tener orientación de qué planteos tenemos que ir a hacer en cada etapa y qué estudios complementarios podemos solicitar para aceptar una hipótesis y descartar otra e ir llegando
a una conclusión final al respecto. Otro mensaje que yo les quiero dar que es muy importante, y es que si bien el maltrato infantil es un diagnóstico que requiere rigurosidad, que no se puede decir porque sí, es importante, sí, desde el punto de vista pediátrico, mantener un alto índice de sospecha. Es decir, ante lesiones inexplicadas, ante lesiones que llaman la atención, ante lesiones reiteradas, ante situaciones de riesgo en el contexto familiar, es muy importante que el pediatra mantenga un alto índice de sospecha para no llegar a esas situaciones que yo les decía hoy, que el diagnóstico es sumamente tardío. Pero mantener un alto índice de sospecha no es sinónimo a plantear, a etiquetar como niño maltratado a cualquier niño que tiene alguna lesión que yo no logré entender bien cómo se produjo, ni a sus padres como maltratadores por igual motivo. Y me despido con esta frase de uno de los maestros de la medicina legal latinoamericana, el argentino Nerio Rojas, que a mediados del siglo XX, dijo esta expresión en un famoso decálogo que tiene, que para los forenses es muy importante y pienso que debería ser importante para todos los médicos: desconfiar de los signos patognomónicos. Bueno, muchas gracias.